Las vacunas, ¿a favor o en contra de ellas? Esta es la gran pregunta. ¿Realmente merece la pena vacunarse y poder padecer efectos secundarios? ¿O lo que es más importante, ¿realmente las vacunas producen efectos secundarios severos? Pues si te quedas hasta el final de este vídeo, todas estas dudas te serán resueltas, ya que voy a explicarte cómo funcionan las vacunas en nuestro cuerpo y toda la información que necesitas saber para entenderlo. Y es que la vacunación ha reducido considerablemente las enfermedades infecciosas en todo el mundo. Según datos de la OMS, previene entre 2 y 3 millones de muertes por enfermedades infecciosas en todo el mundo y es una de las responsables de que se haya erradicado enfermedades como la viruela y que otras hayan disminuido su prevalencia, tales como el tétanos, el sarampión o la poliomielitis. Sin embargo, a pesar de este tremendo progreso, son muchas las personas en todo el mundo, entre las que se incluyen casi 20 millones de niños, en las cuales no tienen disposición de las vacunas, ya sea por recursos económicos o por el miedo. Se ha visto en países en los que el proceso de vacunación se ha quedado estancado, incluso ha remitido, ha disminuido los procesos de vacunación. Pero, ¿y si realmente son tan beneficiosas? ¿Por qué existe este miedo? Pues el principal problema sería porque se habla mucho más de los posibles problemas, y lo recalco bien, los posibles problemas que pueden tener estas vacunas y no se habla tanto de sus beneficios. Uno de los posibles ejemplos que podría deciros sería el que ocurrió en 1997, en un artículo que se publicó en una de las revistas médicas más importantes del mundo, The Lancet, en la que se vinculaba una relación entre la triple vacuna contra el sarampión, la rubiola y las paperas y el autismo. Y aun dejando claro en el artículo que todavía no había suficiente información al respecto, que no se podía contrastar todavía la información y que no estaba confirmado, como resultado, lo que ocurrió en los años siguientes fue que más de 1 millón de padres de niños británicos no vacunaron a sus hijos con esta vacuna, lo que provocó que los ensayos se desacreditaran, que la vacunación, el proceso de vacunación se desacreditara totalmente y que aumentaran los casos de sarampión, no únicamente en Reino Unido, sino también en Estados Unidos. Y esto sí que se vio por expertos que se correlacionaba por las bajas tasas de vacunación que había. 12 años después del artículo que se publicó en la revista The Lancet, fue la propia revista la que desacreditó este artículo. El problema es que ya estaba hecho el daño y el miedo ya estaba arraigado en las personas. Y es que sin duda parte de este miedo viene de la desinformación, del miedo a lo desconocido, de lo que no entendemos. Así que lo que voy a hacer en este vídeo va a ser explicarte cómo nacieron, qué es lo que hacen en nuestro cuerpo y qué tipos hay. Ponte cómodo porque tu biotecnólogo de confianza va a explicarte todo lo que necesitas saber sobre el tema. Hoy, en Ciencia Viva, hablaremos sobre las vacunas. Y comenzaremos definiendo el término de vacuna. El término lo acuñó Louis Pasteur en honor a Edward Jenner, quien fue el que ideó la primera de las vacunas, y este nombre viene en honor a esa primera vacuna, que era la vacuna de la viruela de la vaca. Fue en 1796 cuando un granjero y el médico Edward Jenner vieron como las lecheras, las mujeres que cogían la leche de las vacas, que estaban expuestas al virus de la viruela de la vaca, eran inmunes al virus de la viruela humana. Y es que vieron como el virus de la viruela de la vaca les generaba a las lecheras unas pústulas en las manos, pero la sintomatología, la enfermedad era mucho más leve que la provocada por el virus de la viruela humana. Entonces lo que hizo Edward Jenner es coger estas pústulas de las lecheras y las inoculó en un niño de 8 años. Y posteriormente lo que hizo es inocularle a este niño el virus de la viruela humana. Esta aberración que hizo este médico, que ahora mismo lo hubiéramos, vamos, lo hubiéramos hecho de todo, le salió bien, ya que el niño realmente no contrajo la enfermedad de la viruela humana. Y así es como nació la primera de las vacunas conocidas por el hombre. Y es que este proceso ya se hacía antes de esta fecha, en la que se infectaba a una persona con una infección más leve para protegerla contra una infección más severa. Esto es lo que se realizaba, por ejemplo, en el siglo X en la India o en China, con el proceso llamado variolización, en la que se inoculaba el polvo de las costras de la viruela en individuos sanos como medida profiláctica. En este caso lo que hacían era nuevamente que se produjera una enfermedad leve y que la protegiera a las personas contra las enfermedades más graves. Claro que sí que es cierto que en esa época, en el siglo X, no tenían los avances que tenemos nosotros y sí que había gente que moría porque no sabían hacerlo del todo bien. Pero aunque ya se daban estos procesos en el siglo X e incluso antes, fue a partir de Edward Jenner, con la primera vacuna y sobre todo con la llegada de Louis Pasteur, cuando se definió el concepto y cuando ya se empezaron a crear estos preparados para mejorar el sistema inmune y que fueran como medida profiláctica. Desde entonces y hasta el día de hoy se sigue investigando en el término de las vacunas, se sigue estudiando cómo mejorarlas, sacando nuevos tipos y estandarizando el proceso.
Ya han pasado más de 225 años desde que se estudian, que se dice pronto, 225 años. Así que no me digáis que no se sabe del tema, se sabe muchísimo. Imaginaros que vosotros os pusierais durante 225 años haciendo lo mismo. Seguro que lo haríais hasta con los ojos cerrados. Así que luego no os sorprenda si podemos ser capaces de sacar una vacuna en un año. Así que se entiende como vacuna a cualquier preparado generado para producir inmunidad activa frente a una determinada enfermedad, frente a un determinado patógeno. Una vacuna, por tanto, lo que hace es entrenar a nuestro sistema inmunológico para reconocer y combatir a un determinado patógeno, ya sea un virus o una bacteria. Para hacer esto, ciertas moléculas del patógeno deben introducirse en el cuerpo para desencadenar una respuesta inmune. Introducimos ciertas partes del patógeno que no nos produzcan la enfermedad, pero que sirvan para que nuestro cuerpo las estudie, las reconozca y si aparecen en el futuro puedan combatirlas rápidamente. Y estas moléculas se llaman antígenos, que son muy importantes ya que son las que activan al sistema inmune. El sistema inmune las reconoce como algo hostil, como algo que no pertenece a su cuerpo, y aprende a reconocerlas, a producir anticuerpos contra ellas y a recordarlas si vuelven a atacar. Por tanto, si la bacteria o el virus vuelve a aparecer en el cuerpo, nuestro sistema inmune la reconocerá y podrá atacar mucho más rápidamente. Y es que las vacunas son muy importantes ya que no tienen una función individual, sino también una función colectiva, en lo que se conoce como la inmunidad colectiva o la inmunidad de rebaño, en el que cuando hay un porcentaje lo suficientemente elevado de personas que están vacunadas, se puede producir una inmunidad global. Esto suele ocurrir cuando el 70% de las personas que están en un entorno están vacunadas. En algunos estudios se ha visto que cuando se llega a este 70% de personas que están vacunadas, se puede llegar a conseguir incluso erradicar la enfermedad. Pero sin embargo, si muchas personas no quieren vacunarse, esta inmunidad colectiva se rompe. Es en el caso de lo que os estaba hablando antes de la revista de Lancet. Cuando a los padres les dio el miedo y no vacunaron a sus hijos, el riesgo de sarampión aumentó. ¿Por qué? Porque hubo muchísima gente, hubo una disminución en las tasas de vacunación. Entonces esa inmunidad colectiva que estaba ayudando a que esa enfermedad casi se erradicara o que su prevalencia disminuyera, volvió otra vez a proliferar. Por tanto, es muy importante que nos vacunemos, ya no solo por nosotros, sino por toda la gente, por la inmunidad colectiva. Bueno, y ahora sí que vamos a hablar de cómo funcionan estas vacunas en nuestro propio cuerpo. Lo primero que quiero que quede muy claro es que una vacuna no evita la infección. Lo que sí que evita es que prolifere la enfermedad. Y para comprender bien cómo funcionan las vacunas, creo que es interesante que primero entendamos cómo se produce una enfermedad infecciosa, cómo se produce una infección. Y es que cuando un patógeno entra en nuestro cuerpo, ya sea un virus o una bacteria, este prolifera. Y nosotros tenemos defensas, que sería nuestro sistema inmunológico, que intenta frenar a este patógeno que ha entrado a nuestro cuerpo. En la sangre tenemos distintas células, entre las que se incluyen los glóbulos rojos, que son las que nos ayudan a que se transporte el oxígeno a los diferentes tejidos, y también los glóbulos blancos, que son unas células muy importantes para el sistema inmunológico. Vamos a destacar de entre los glóbulos blancos tres tipos, que serían los macrófagos, los linfocitos T y los linfocitos B. Entonces, cuando sufrimos una infección por un patógeno, los macrófagos los atacan, los digieren, y lo que hacen es dejar restos de este patógeno cuando son digeridos. A estos son lo que llamamos antígenos. Y nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune, lo que hace es activar y estimular a que los anticuerpos destruyan estos antígenos que han quedado. Luego están los linfocitos B, que son los encargados de producir los anticuerpos que digieren y degradan estos antígenos que se han dejado los macrófagos. Luego también tenemos los linfocitos T que tienen diferentes funciones, ya sea también como células citotóxicas que son capaces también de degradar como los macrófagos o también tienen funciones de cooperación para que todo el sistema inmunológico funcione correctamente. El proceso de cómo se produce una infección es bastante complejo, pero para esquematizarlo bastante, quedémonos con esto. Cuando se produce una infección por un patógeno, son los macrófagos los que atacan a ese patógeno, degradándolo. Y lo que hacen es dejar algunos restos de este patógeno, lo que llamamos antígenos. Estos antígenos que se quedan aquí son los que reconocen el sistema inmunológico y hace que se activen los linfocitos B, que producen anticuerpos que atacan a estos antígenos que se han quedado. Los linfocitos T lo que hacen es ayudar a que todo el sistema funcione correctamente. Y lo que se produce después de todo este proceso es que se generen linfocitos de memoria, los cuales cuando vuelva a aparecer el patógeno, cuando vuelva a aparecer los antígenos que reconoció en su día, podrá generar anticuerpos de forma mucho más rápida y podrá parar la infección antes de que se produzca la enfermedad. Así que básicamente, y para que lo entendamos, lo que hacen las vacunas es desarrollar esta infección, pero lo hacen de una forma mucho más suave. Lo que hacen es exponer estos antígenos, la vacuna lo que lleva es estas moléculas de los patógenos, los antígenos que debería reconocer el sistema inmunológico, para que los reconozca, los estudie
y pueda pasar todo lo que he comentado, ¿no? Que se generen estos linfocitos de memoria, que cuando vuelva otra vez a aparecer la enfermedad puedan generar los anticuerpos muchísimo más rápido y poder detener al patógeno. Bueno, y ya por último pasamos a los efectos adversos. Y tiene que quedar claro que por mucho que se vincule las vacunas con determinadas enfermedades o con el autismo, como comentábamos antes, las vacunas son seguras. Después de todo el estudio, de esos 225 años que llevamos estudiando, investigando las vacunas, se ha visto que las vacunas son seguras. Y sí, es cierto que dependiendo del tipo de vacuna que le vas a poner, los efectos secundarios podrán ser distintos. Pero en la mayoría de ellos, en todos, suelen ser efectos leves, entre los que destacan fiebre, ciertos dolores musculares o dolor en la zona en la que te inyectas la vacuna. Pero como podemos ver, ninguno de ellos son efectos muy graves. Sí que es verdad que pueden darse casos en los que tengas una cierta alergia a un determinado componente de una vacuna, y en este caso sí que eso hay que estudiarlo. O en personas mayores de 60 años en los cuales se pueda producir una inmunogenicidad comprometida. Pero después de todos los años que se lleva estudiando, se ha visto cómo podemos paliar estos errores, estos efectos. En el caso de que tengas una alergia, podemos utilizar otro tipo de vacuna. O en el caso de la inmunogenicidad que comentaba, en personas mayores también se ha visto, porque se pueden vacunar personas mayores. Por tanto, lo que debemos hacer es perder el miedo a las vacunas y a que nos puedan pasar algo, porque lo que realmente hacen es salvarnos la vida. Bueno, y ya con esto me despido. Espero que te haya gustado. Si es así, dame un like, déjame un like y déjame algún comentario para que yo pueda ver que realmente te ha gustado. Y si crees que es interesante, compártelo con alguien que creas que le puede gustar y que pueda entender mejor cómo funciona el tema de las vacunas. También suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y nos vemos aquí la semana que viene en un nuevo vídeo en tu canal de ciencia, en Ciencia Viva. Nos vemos. Chao.